Bendiciones a cada uno de ustedes que están conectados. Mi nombre es Jacqueline Schusler de la iglesia en Baumholder, Freedom Outreach. Hoy tengo el honor de nuevo para continuar el estudio del libro de Hechos 14. Hoy veremos seguimos con el libro Hechos, pero antes los invito a que juntos oremos al Señor para que Él nos asista y me ministre, que sea yo el instrumento para su obra. Quiero, mis amados, que tú te acerques a Dios en este momento, abriendo tu corazón para que sean llenos del Espíritu Santo. Conéctate con el Señor. Cerremos los ojos e inclinemos nuestro rostro. Amado Dios Todopoderoso, hoy me presento ante tu presencia. Permíteme, Dios mío, experimentar tu gloria, tu poder. Tócame en esta hora, que tú me bautices con tu Espíritu Santo y fuego. Ven, Espíritu Santo del Señor. Tócame en este momento y haz morada sobre mí. Yo me entrego ante ti, mi Dios, confesando y declarando tus palabras, porque tu palabra dice: el que pide se le dará, y el que busca hallará, y el que toca se le abrirá. Hoy, Señor, te pido esa llenura de tu Espíritu Santo. Lléname de ti, mi Señor, que sea yo tu instrumento para tu obra, que tú seas el que dirige este estudio y sea tu palabra a través de mí para cada uno de nosotros y cada uno de los que están detrás de las cámaras. Llena mi copa en el nombre de Jesús, en tu nombre orado. Amén. ¿Ok? Me alegro mucho, es un día más. Me alegro tanto de estar de nuevo aquí y vamos a hacer una pequeña introducción, como siempre he hecho. Bueno, comenzamos con el libro 14. Como saben, el libro, también conocido como los Hechos de los Apóstoles, es el quinto libro del Nuevo Testamento y fue escrito por Lucas, quien también escribió el Evangelio que lleva su nombre. Los Hechos de los Apóstoles registran los eventos después de la resurrección de Jesús, centrándose principalmente en la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma, bajo la dirección del Espíritu Santo y el trabajo de los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo. Haré un resumen general del libro de Hechos del 1 al 13 y se pueden dividir en partes principales. Empecemos con Hechos 1:2. ¿Recuerdan? Jesús asciende al cielo y promete el Espíritu Santo a los discípulos, y los discípulos lo reciben en Pentecostés. Hechos 3-7. La predicación en Jerusalén. Pedro y los otros apóstoles testifican de Jesús en Jerusalén, enfrentando oposición de las autoridades religiosas judías. De los versículos del 8 al 12 vimos es la expansión del evangelio. El evangelio se extiende a Samaria, se convierte Pablo, que es uno de los principales autores en este libro, y se inicia la misión entre los gentiles. Hechos 13:28. Las misiones de Pablo. Pablo y sus compañeros llevan el evangelio a varias ciudades, enfrentando desafíos y persecuciones hasta su llegada a Roma. Ahora nos concentramos en el capítulo 14. Este es el capítulo que describe la continuación del ministerio de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Como sabemos, Pablo era muy religioso y fue entrenado por el rabino Gamaliel,
Ya mi compañera había hablado sobre ellos. Sus intenciones y esfuerzos eran sinceros. Era un buen fariseo. Poseía un conocimiento extenso de las escrituras y creía con sinceridad que el movimiento cristiano era peligroso para el judaísmo. Por esto, Pablo odiaba la fe cristiana y perseguía a los cristianos sin misericordia. Pero por medio del Señor fue transformado completamente. El perseguidor de cristianos se convirtió en predicador en Cristo. Predicó de Cristo por todo el Imperio Romano en 3 viajes misioneros y en el 4º viaje a Roma para su juicio ante el César. La historia de Pablo se encuentra en Hechos 7:58 y en Hechos 28:31. Bernabé, un hombre llamado José, alentaba a la gente a tal grado que los cristianos de Jerusalén lo apodaron hijo de ánimo, es decir, Bernabé. Sus acciones fueron cruciales para la iglesia primitiva. Dios usó la relación de Bernabé con Pablo para asegurar que éste siguiera adelante. Hizo lo mismo con Marcos. Bernabé hizo maravillas con el ánimo, como nos muestra la vida de Bernabé. A menudo se nos presentan situaciones en las que alguien necesita una palabra de aliento. Por eso es muy importante el apoyarnos unos a otros. Llamado apóstol, aunque no fue uno de los 12 originales. La historia de Bernabé se relata en Hechos 4, 36, 37, Hechos 9, 27, Hechos 15, 39. También es mencionado en Corintios 9, 6 y en otros libros. Empezamos con la lectura de Hechos 14, 1 al 7. Aquí vamos a ver Pablo y Bernabé predican en Iconio. La gente se divide, algunos creen, otros se oponen. Se produce un intento de apedreamiento y los apóstoles huyen a Listra y Derbe, Pablo y Bernabé. Vamos a leer en la escritura para que escuchemos lo que está escrito. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Ahorita vamos a hacer un detallado conclusión. Del 1 al 7 vemos que la conclusión del primer viaje misionero. En este versículo vemos Pablo y Bernabé predicando en la ciudad de Iconia durante su primer viaje misionero. Se destaca la reacción dividida de la gente hacia el mensaje del evangelio que proclamaban. Vemos que en Hechos 13, los líderes de la sinagoga en Antioquía acababan de expulsar a Pablo y a Bernabé.
de esa ciudad. Descendieron las montañas en dirección oriente hacia Licaonia. Primero llegaron a Iconio. En el versículo primero es importante notar el enfoque y la persistencia de Pablo y Bernabé en compartir el evangelio. A pesar de los desafíos y la oposición que enfrentaron, estos dos misioneros no se desanimaron por la resistencia, sino que continuaron predicando con valentía y con visión. Esta actitud nos enseña a cada uno de nosotros la importancia de la perseverancia en el ministerio, incluso cuando nos enfrentamos a dificultades y oposiciones. Pablo y Bernabé tuvieron éxito entre los judíos y griegos, presentando el mismo evangelio a ambos. El hecho de que los judíos y como los griegos creían demuestra que Pablo predicó el mismo evangelio a ambos. La salvación está en Jesús y nos apropiamos de ella al creer. Confiaron, dependieron en él. Pablo y Bernabé presentaron el evangelio de una forma que invitaba a creer. La manera en la que predicaban motivaban a toda la gente a creer en el mensaje de quién es Jesús y lo que había hecho por cada uno de nosotros. Es hermoso, ¿cierto? Después venimos en el versículo 2 al 6. Nos dice que los incrédulos levantaron alboroto y alborotaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Esto nos muestra que la predicación del evangelio puede provocar reacciones negativas y oposiciones, especialmente de aquellos que se aferran a sus creencias anteriores o están en desacuerdo con el mensaje cristiano. Sin embargo, Pablo y Bernabé continúan firmes en su medio de la adversidad. Lucas dejó en claro que no todos los judíos de Iconio hicieron esto, porque muchos creyeron. En eso lo vemos en el versículo 1. Sin embargo, algunos no solo rechazaron el mensaje, sino que corrompieron los ánimos de otros para que rechazaran el mensaje. Y los mensajeros vemos al judaísmo y cristianismo no son lo mismo. Entonces, el cristianismo son los seguidores de Cristo, ya lo sabemos, y los judíos tienen el Antiguo Testamento, pero rechazan a Cristo. O sea que el Evangelio de Cristo ha tenido persecución desde el inicio. Los judíos viven en el Antiguo Testamento. Un judío no cree que Jesús, que es nuestro Dios y Salvador, ellos no creen que Él es el Mesías. Ellos siguen esperando el Mesías. Ellos siguen viviendo bajo la ley de Moisés. Nosotros recibimos nuestra salvación por fe, que es un regalo. Nosotros somos salvos por gracia. Ellos son salvos porque son judíos, no porque han recibido el regalo de la salvación. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Ellos viven en el Antiguo Testamento y nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento. Ellos viven bajo la ley y nosotros vivimos bajo la gracia. Esa gracia que el Señor nos ha dado. La división de la ciudad entre aquellos que creen y aquellos que se oponen resalta la polarización, la división que a menudo acompaña el mensaje del Evangelio. Esto también ilustra cómo el mensaje de Jesús puede provocar una respuesta poderosa en las personas, ya sea de aceptación o de rechazo.
A pesar de la oposición, Pablo y Bernabé continuaron predicando con denuedo, dando testimonio a la palabra de su gracia y tocando las vidas de otros con el poder de Jesús. Qué hermoso, amén. En resumen, estos versículos nos enseñan sobre la importancia de la perseverancia en la predicación del Evangelio, la realidad de la oposición que enfrentamos y la polarización que puede surgir como resultado del mensaje de Jesús. Nos desafían a seguir compartiendo el Evangelio con valentía y convicción, confiando en que Dios obrará en medio de la adversidad para llevar a las personas a Él. Eso nos enseña que nosotros debemos fortalecernos en el Señor, ser fuertes, ser precisos, ser convincentes en nuestra fe. Bueno, ahora seguiré con el versículo 8, 18. Vamos a ver qué nos dice. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Perdón. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades o convirtáis al Dios vivo. Repito, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Dejamos hasta ahí, hasta el 18. En Listra y Pablo sana a un hombre cojo de su nacimiento. La multitud lo venera como dioses paganos, pero Pablo y Bernabé rechazaron esa adoración. Pablo predica a la multitud señalando que ellos deben volverse del culto de los ídolos hacia el Dios vivo y verdadero. En las ciudades de Listra y Derbe, en este versículo vemos
a Pablo y Bernabé en la ciudad de Listra, donde ocurre un incidente notable que ilustra tanto el poder de Dios como la respuesta de la gente al mensaje del Evangelio. Pablo y Bernabé realizaron muchas obras milagrosas, una de las cuales está registrada en este pasaje. Sin embargo, no viajaban como hacedores de milagros. Su meta principal siempre era predicar el Evangelio, hacer conocer al Señor, la llegada de Cristo. Su meta principal siempre era predicar el Evangelio. El punto focal de este pasaje es el milagro de la sanidad de un hombre cojo desde su nacimiento, realizado por Pablo. Este milagro no solo demuestra el poder sobrenatural de Dios, sino que también sirve como un punto de partida para la predicación del Evangelio en Listra. El hombre cojo escuchó a Pablo predicar sobre Jesús. Cuando él escuchó acerca de Jesús, su rostro y actitud mostraron que él creía que Jesús podía tocar su vida. Él tuvo fe para ser sanado. Había algo en la fe de este hombre que era evidente y es probable que Dios le haya dado a Pablo el don del discernimiento, tanto que Pablo supo que Dios tenía la intención de sanar al hombre cojo en ese momento. ¡Qué belleza! Del capítulo 11 al 13, la multitud emocionada en Listra declara que Pablo y Bernabé son dioses griegos visitando la tierra. Ese fue su pensamiento. La reacción de la multitud al milagro es de asombro y admiración, llevándolos a creer que Pablo y Bernabé son dioses encarnados. Sin embargo, lo que hace este pasaje especialmente significativo es la respuesta de Pablo y Bernabé ante la adoración de la multitud a dirigir su adoración hacia el Dios vivo y verdadero. Este acto muestra la firme convicción de los apóstoles en la centralidad de Dios y su deseo de evitar cualquier forma de idolatría. O sea, estas personas vieron el milagro increíble suceder ante sus ojos, pero la idea de quién es Dios no había cambiado. Por lo tanto, les parecía lógico considerarlos como dioses. Según las mitologías griegas y romanas, en una ocasión los dioses Zeus y Hermes, conocidas como Júpiter y Mercurio entre los romanos, habían visitado a Listra, pero nadie, excepto una pareja de ancianos, les ofreció hospitalidad. Cuando los ciudadanos en Listra vieron los milagros de Pablo y Bernabé, seguramente se recordaron de esa leyenda. Eso había pasado muchos años y pensaban que se repetía otra vez esa leyenda y supusieron que los dioses estaban visitándolos de nuevo. Mercurio, este era conocido como el mensajero de los dioses, así que tuvo sentido para la gente de Listra que Pablo, el que más hablaba, fuera Mercurio. Al parecer, Bernabé tenía un aire de autoridad sobre él, así que lo consideraron Júpiter. En el 14-18 versículos, el discurso de Pablo a la multitud era también muy notable. Aquí Pablo reconoce la bondad de Dios al proveer para las necesidades de la humanidad, incluso en tiempos de ignorancia. Sin embargo, también enfatiza la necesidad de arrepentimiento y la exclusividad del Dios verdadero. Este mensaje resuena con temas centrales del Evangelio, incluyendo la soberanía de Dios,
el llamado al arrepentimiento, la necesidad de adorar al único y verdadero Dios. Para Pablo y Bernabé no era solo inconveniente que se les llamara dioses, era una blasfemia para nuestras creencias. Entonces rasgaron sus ropas para demostrar que solo eran humanos, tal como los de Listra. También lo hicieron como una reacción instintivamente judía hacia la blasfemia. Pablo no tuvo miedo de confrontar a esta multitud con la verdad. Y la verdad era que la idolatría estaba mal. Tenían que apartarse de eso, de esa idolatría. En resumen, este pasaje nos enseña sobre el poder de Dios para obrar milagros, la respuesta de la gente al mensaje del Evangelio y la importancia de dirigir toda adoración hacia el Dios vivo y verdadero. Nos desafía a mantener una firme convicción en la centralidad de Dios en nuestras vidas y a proclamar el Evangelio con valentía y fidelidad, incluso en medio de circunstancias desafiantes. En los Hechos 14, 19, 20 es la persecución que sigue a Pablo. Vamos a leerlo. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los judíos de Antioquia y Iconio incitan a la multitud de Listra contra Pablo. Vemos que siguen con la misma idolatría. Pablo es apedreado y dado por muerto, pero él se levanta y sigue predicando en Derbe. En estos versículos vemos un giro dramático en la situación en Listra, donde Pablo y Bernabé enfrentan una violenta oposición por parte de aquellos que los consideraban como dioses momentos antes. Perdón. Un momento. Gracias. El relato comienza con la llegada de ciertos judíos de Antioquia y de Iconio, quienes incitaban a la multitud en contra de Pablo y Bernabé e instigaron la lapidación de Pablo. Esto era obviamente un intento de ejecutar a Pablo y a Bernabé con las rocas, siendo arrojadas por la misma gente que querían adorarlos. Increíble. La situación se vuelve más grave cuando Pablo es apedreado por la multitud y dejado por muerto. Este acto de violencia muestra la intensidad de la oposición que enfrentaban los primeros misioneros cristianos y el peligro real al que estaban expuestos por proclamar el Evangelio. Sin embargo,
En medio de la tragedia, vemos el poder de Dios en acción. Aunque Pablo está dado por muerto, él se levanta y regresa a la ciudad. Este milagroso acto de sanidad no solo demuestra el poder sobrenatural de Dios para restaurar la vida, sino que también resalta la fortaleza y la perseverancia de Pablo en su misión, a pesar de las dificultades y el sufrimiento. Aquí seguimos el objetivo de Pablo y Bernabé. Eran firmes, seguían con su fe. Qué ejemplo tan hermoso. En resumen, este pasaje nos enseña sobre la volatilidad de la opinión pública, la intensidad de la oposición que enfrentan los primeros misioneros cristianos y el poder sobrenatural de Dios. Es importante, nos desafía a confiar en Dios. Debemos confiar en todas las circunstancias y a perseverar en nuestra fe y misión. Incluso cuando enfrentamos oposición y persecución, para Pablo y Bernabé no hubo obstáculos. Se levantaron y continuaron predicando las buenas nuevas. Eso sí es dedicación. Ser un discípulo de Cristo requiere un compromiso total. Como cristianos ya no vivimos para nosotros mismos, sino para nuestro Señor. Ahorita vamos a leer los versículos 21, 28. Ya lo habíamos leído, es el viaje de regreso a Antioquía y de Siria, del que habíamos leído, los versículos 21, 28. Pablo y Bernabé regresan a través de las ciudades donde habían predicado, fortaleciendo a los discípulos y nombrando ancianos en cada iglesia. Llegan de vuelta a Antioquía, informándose la iglesia sobre su viaje y cómo Dios había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Los 21, 28 ya lo habíamos leído. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muchos cristianos necesitamos confirmación de sus ánimos. Muchos necesitan que los exhorte a permanecer en la fe. El pasaje comienza con Pablo y Bernabé fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe a pesar de las pruebas y persecuciones que enfrentaban. Este acto de fortalecimiento de los creyentes resaltaba la importancia de discipulado y el cuidado pastoral. Repito, los creyentes resaltan la importancia del discipulado y el cuidado pastoral en el crecimiento y la madurez de la iglesia. Además, vemos que Pablo y Bernabé nombran ancianos en cada iglesia, lo que muestra el énfasis de los primeros cristianos en establecer un liderazgo pastoral sólido y en desarrollar una estructura organizativa dentro de las comunidades de fe. Pablo y Bernabé demostraron gran preocupación por la salud de estas iglesias con su ayuno y oración. Lo leímos en el versículo 21-22. La iglesia pertenecía a Jesús. Ellos llegaron a las ciudades que recién los habían amenazado y atacado
para visitar a los creyentes de allí, aunque eran conscientes del peligro que enfrentaban, tenían la responsabilidad de animar a nuevos creyentes. De manera similar, aunque tengamos que hacer sacrificios, siempre debemos apoyar a los nuevos creyentes que necesitan nuestra ayuda y estímulo. Recordemos que para Jesús no fue conveniente ni cómodo tomar nuestro lugar en la cruz. Téngalo presente. En el versículo 23, parte de la razón por la cual Pablo y Bernabé pusieron en riesgo su vida al regresar a estas ciudades fue para establecer líderes que ayudaran a los creyentes a crecer espiritualmente. Las iglesias crecen cuando tienen líderes que son guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Ore por los líderes de su iglesia y brindémosles apoyo. Si Dios lo elige para que sirva como un líder a su iglesia, acepte la responsabilidad con humildad, porque su obra es grande y son pocos los obreros. Si te nace o eres nombrado como líder, hazlo, que el Señor te llenará del Espíritu Santo. Y un verdadero líder es cuando son guiados por el Espíritu Santo. En resumen, estos versículos nos enseñan sobre la importancia del fortalecimiento de los creyentes. Debemos estar siempre fortaleciéndolos en su creencia, hablándoles del Señor, de sus maravillosas, por eso que somos bendecidos por Él, que somos perdonados por su gracia, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Es establecido un liderazgo pastoral sólido y la celebración de los testimonios del poder de Dios. En la obra misionera nos desafían a perseverar en nuestra fe, a cuidar unos de otros en la comunidad de creyentes y a compartir con gozo las maravillas de Dios en nuestras vidas y ministerios. En el versículo 27-28, de regreso en su iglesia local en Antioquía de Siria, podemos asumir que ambos tomaron un largo descanso y encontraron muchos ministerios para hacer allí. El regreso a Antioquía y Siria, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergué, descendieron a Italia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Es hermoso. Repito, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Haciendo un análisis comparativo, el contexto actual del capítulo 14 de los Hechos nos enseña lecciones importantes sobre la perseverancia a la fe, a pesar de la oposición y la persecución. También destaca la importancia de mantenerse fieles a Dios y no ceder a la adoración de ídolos o a la vanagloria humana.
como vemos en el rechazo de Pablo y Bernabé a ser adorados como dioses paganos. Como dije antes, era como una blasfemia. Este capítulo también nos desafía a considerar cómo compartimos el Evangelio en medio de un mundo que a menudo se opone a la verdad de Dios. La valentía y determinación de los primeros misioneros, a pesar de los peligros y las dificultades, son un ejemplo inspirador para los creyentes de hoy. Este análisis nos anima a ser testigos valientes del Evangelio, a confiar en el poder de Dios para obrar milagros y a fortalecer a nuestros hermanos en la fe, medida que avanzamos en el cumplimiento de la gran comisión, obra de hacer discípulos de todas las naciones. Aquí tenemos 3 ejemplos prácticos que podemos aplicar en la actualidad basados en los Hechos 14. Primero, la perseverancia en la predicación del Evangelio a pesar de la oposición. En la actualidad enfrentamos diferentes formas de oposición al mensaje del Evangelio, ya sea por la secularización, la indiferencia religiosa o incluso la persecución en algunas partes del mundo. Siguiendo el ejemplo de Pablo y Bernabé, en Hechos 14 podemos perseverar en nuestra misión de proclamar el Evangelio, confiando en el poder de Dios para abrir corazones y transformar vidas a pesar de la oposición que enfrentamos. Actualmente, nuestros hermanos en la humanidad tienen su corazón duro, se han cegado, tienen los ojos cegados del espíritu, no escuchan. Y nosotros debemos continuar firmemente apoyando la palabra del Señor, continuando fortaleciendo su evangelio. El rechazo de la idolatría y fidelidad a Dios. En un mundo lleno de ídolos modernos, actualmente, como el dinero, el poder, la fama, incluso la tecnología, es importante seguir el ejemplo de Pablo y Bernabé, al rechazar la adoración de cualquier cosa que no sea el Dios vivo y verdadero. Esto implica priorizar nuestra relación con Dios sobre cualquier otra cosa y vivir de acuerdo con sus enseñanzas y principios. Incluso cuando enfrentamos presiones sociales o culturales para conformarnos con las normas del mundo, fortaleciendo y cuidando que la comunidad de creyentes. Vemos como Pablo y Bernabé fortalecieron a los discípulos en las iglesias que habían establecido, animándolos a perseverar en la fe y nombrando ancianos para liderar y cuidar de la comunidad. En la actualidad podemos aplicar este principio fortaleciendo y cuidando de nuestra comunidad de creyentes a través del discipulado, la enseñanza de la palabra de Dios, el cuidado pastoral, la oración unos por otros. Esto nos ayuda a creer en nuestra fe y a mantenernos firmes en medio de los desafíos y que enfrentamos como cuerpo en Cristo. Estos ejemplos prácticos nos animan a ser fieles en la predicación del Evangelio, a rechazar cualquier forma de idolatría y a fortalecer y cuidar de nuestra comunidad de creyentes, siguiendo el modelo primeros misioneros de cristianos que vemos en Hechos 14.
al a amar al prójimo, queremos transmitir al mundo lo que hemos aprendido hoy. Gracias, Señor, por tu amor. Te agradecemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Llénanos de tu espíritu. Haz que tu iglesia se fortalezca, que los ministerios se crezcan, que se levante tu pueblo, que no tengan miedo de llevar tu palabra, porque tú nos cuidas, tú nos proteges de cualquier adversidad. Padre Celestial, cuánto amor tú tienes con nosotros, ese amor, ese Padre, ese inmenso amor que tú nos das para salvarnos, para formar, quieres que formemos tu nueva Israel, para prepararnos a tu venida, Señor. Gracias, Padre. ¿Ok? En este momento les invito para que oremos y démosle gracias al Señor por estas palabras. Que alguien allá detrás de las cámaras, alguien llegue a esta palabra y abra su corazón, abra su mente, sus oídos espirituales, que por fin reconozca que sin Dios estamos solos, estamos perdidos, y no permitamos que la idolatría, que tantas cosas vanas en el mundo nos lleve a otra dirección, que volteemos la mirada a otro lado, que solo miremos hacia el Señor, porque Él es nuestra salvación, es el camino hacia el Padre Celestial. Él es el único que puede salvar nuestro pueblo. Él viene a salvar su pueblo, a llevar su pueblo. Los invito a todos para que puedan analicen lo importante que es esta enseñanza, lo importante ir a una iglesia. Ve, busca apoyo, que alguien te hable, te suministre, para que tú puedas ser una persona, ser una nueva hijo de Dios. Empecemos a orar para despedirnos de esta palabra. Les agradezco mucho su atención y espero que hayan entendido la palabra del Señor. Amado Dios, gracias por tu abundante amor y cuidado por nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por darnos la oportunidad de adorarte hoy, de escuchar tu palabra, que es alimento vivo. Señor Dios, llénanos con tu sabiduría y compasión por los demás. Llénanos día a día de tu gran amor eterno. Que llenes nuestras vidas de alegría y que bendigas a cada una de las personas que escuchan este video, que están detrás de las cámaras, este estudio bíblico. Ayúdanos a honrarte cada día y siempre. Padre amado, tu bondad no tiene límites. En este mundo de tanta confusión, no nos abandones nunca. Sin ti somos nadie. Tú eres el alfarero, el pastor, el Padre amado que nunca abandona a sus hijos. En este momento estamos finalizando este estudio. Mi Dios, ayúdanos a recordar el ejemplo que nos diste de cómo es el amor incondicional. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo. Queremos transmitir al mundo lo que hemos aprendido hoy. Gracias, Señor, por tu amor. Te agradecemos por todo lo que nos bendices. Gracias por
nuestras familias, por nuestros amigos, por cada uno de los oyentes tras de las cámaras, Señor. Bendícelos a cada uno y sus familias. Gracias por este tiempo que hemos pasado juntos, aprendiendo más sobre ti y adorando tu nombre. Al dejar esta plataforma hoy, nos comprometemos a adorarte y servirte en nuestra vida diaria. Al dejar esta plataforma o lugar, por favor, llénanos de paz. Ayúdanos a seguir adelante con la alegría que solo puede venir de ti. Amén. En tu nombre hemos orado. Amén, amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos en Dios, espero que les haya gustado y les invito a que lean en sus casas Hechos 14. Ya llevamos la secuencia o empiecen desde Hechos 1. Es muy importante y aprendemos mucho de la iglesia primitiva. Bueno, que Dios me los bendiga y hasta el próximo capítulo. Bendiciones. Los amo y que Dios los guarde y que tengan un día hermoso, una noche tranquila y un día lleno de bendiciones. Amén.